En las afueras de Puebla, donde los campos de maíz ocultan secretos que la tierra nunca debió guardar, una mujer desafió las leyes de la naturaleza, y la naturaleza cobró su precio. El viento soplaba con fuerza aquella madrugada de marzo de 1961, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y a algo más, algo que los habitantes de San Miguel Canoa preferían no nombrar. Don Esteban Ramírez, un campesino de 62 años, caminaba hacia su parcela cuando notó que la puerta del establo de los Solís estaba entreabierta. No era algo inusual en sí mismo, pero había algo en el silencio de ese lugar que le erizó la piel. Los burros, normalmente ruidosos al amanecer, permanecían en un mutismo antinatural. Se acercó con pasos lentos, su machete colgando del cinturón, más por costumbre que por precaución. El establo de los Solís era conocido en toda la región. Tenían 4 burros de carga, animales fuertes y saludables que utilizaban para transportar mercancía entre Puebla y los pueblos cercanos. Pero lo que don Esteban encontró esa mañana cambiaría para siempre la historia de San Miguel Canoa. Allí, tendida entre la paja y el estiércol, yacía el cuerpo de Marisol Solís. Tenía 34 años, era madre de 3 hijos y esposa de Bernardo Solís, un comerciante que pasaba semanas enteras fuera del pueblo. Su cuerpo mostraba señales que ningún médico rural había visto jamás. Don Esteban retrocedió, el desayuno amenazando con salir de su estómago, y corrió hacia el pueblo gritando por ayuda. Para cuando el padre Juventino y el doctor Morales llegaron al establo, ya se había congregado una pequeña multitud. El sacerdote ordenó que todos se retiraran mientras el médico examinaba el cuerpo. Lo que encontró lo dejó paralizado. Las lesiones internas eran masivas, incompatibles con la vida. Pero lo más perturbador no eran las heridas en sí, sino su naturaleza. El doctor Morales había atendido partos difíciles, accidentes con maquinaria agrícola, incluso un caso de violación años atrás. Nada lo había preparado para esto. Los burros permanecían inquietos en sus compartimientos, relinchando nerviosamente cada vez que alguien se acercaba al cuerpo. Uno de ellos, un macho grande de pelaje gris, tenía marcas de rasguños en el lomo y los flancos. El doctor notó algo más, algo que prefirió no mencionar en voz alta en ese momento. Había evidencia biológica, rastros que apuntaban hacia una verdad que desafiaría toda comprensión moral de esa comunidad profundamente católica. La noticia se extendió por San Miguel Canoa como un incendio en temporada de sequía. Las mujeres se persignaban y susurraban oraciones, mientras los hombres se reunían en las cantinas, sus voces cada vez más altas con cada trago de mezcal. ¿Cómo era posible algo así? ¿Qué había llevado a Marisol Solís a cometer semejante aberración? Porque ya nadie dudaba de lo que había ocurrido. Las evidencias eran demasiado claras, demasiado grotescas para ser ignoradas. Bernardo Solís llegó al pueblo 2 días después. El telegrama lo había alcanzado en Tehuacán, donde negociaba la venta de artesanías. Cuando le explicaron las circunstancias de la muerte de su esposa, el hombre se desplomó. No de tristeza, sino de vergüenza. La vergüenza de saber que todo el pueblo, toda la región, conocería pronto la depravación que había ocurrido bajo su propio techo. El alcalde, presionado por la comunidad y por la iglesia, decidió que el caso debía manejarse con discreción. No podían permitir que esta historia llegara a los periódicos de la capital. San Miguel Canoa ya había sufrido suficiente con la sequía del año anterior. No necesitaban convertirse en el hazmerreír de Puebla. Así que se tomó una decisión. El doctor Morales escribiría en el certificado de defunción que Marisol había muerto de hemorragia interna causada por una caída. Los burros serían sacrificados esa misma noche y sus cuerpos enterrados en una fosa común lejos del cementerio. Y nadie, absolutamente nadie, volvería a mencionar lo que realmente había ocurrido. Pero en un pueblo pequeño, los secretos son como semillas. Se entierran profundo, pero eventualmente germinan y brotan hacia la superficie. Las hermanas Carmona, conocidas por su lengua afilada, comenzaron a recordar cosas extrañas. Habían visto a Marisol en el establo a horas inadecuadas, siempre cuando Bernardo estaba fuera. Doña Refugio, la partera del pueblo, mencionó que Marisol había ido a verla meses atrás con una infección, preguntando por remedios pero sin querer explicar la causa de su malestar. La verdad, como una herida infectada, comenzó a supurar.
Y lo que emergió fue una historia mucho más oscura de lo que nadie había imaginado. 3 semanas después del entierro, cuando las flores en la tumba de Marisol apenas comenzaban a marchitarse, llegó al pueblo una mujer que nadie había visto antes. Se presentó como Eulalia Cortés, prima lejana de Marisol, venida desde Oaxaca para presentar sus respetos. Pero su verdadera razón para estar allí era otra. Traía consigo una caja de cartas, correspondencia que Marisol le había enviado durante los últimos 2 años, cartas que revelaban una mente fracturada, una psique destruida por años de soledad y abuso. El padre Juventino accedió a reunirse con Eulalia en la rectoría. Lo que ella le mostró lo hizo cuestionar su fe y su comprensión de la naturaleza humana. Las cartas no eran simplemente las confesiones de una mujer perturbada. Eran el testimonio de un descenso gradual hacia la locura, una crónica meticulosa de cómo el aislamiento y la desesperación pueden corroer el alma hasta dejarla irreconocible. En la primera carta, fechada en abril de 1959, Marisol describía su matrimonio con Bernardo, un hombre 15 años mayor que ella, frío, distante, que la trataba como un objeto de su propiedad. Bernardo pasaba semanas enteras fuera del pueblo, dejándola sola en esa casa alejada del centro, con 3 niños pequeños y una suegra que la culpaba de todo lo que iba mal. «Me siento como un animal enjaulado», escribía Marisol. «Ni siquiera los animales del establo están tan solos como yo». Las cartas siguientes pintaban un retrato cada vez más sombrío. Marisol hablaba de los golpes, de las noches en que Bernardo llegaba borracho y la obligaba a cumplir con sus deberes conyugales sin importar si ella estaba enferma o exhausta. Describía cómo, después de nacer su tercer hijo, Bernardo dejó de tocarla por completo, como si hubiera perdido todo interés en ella como mujer, pero sin darle permiso de existir como nada más que una sirvienta en su propia casa. Fue en las cartas de mediados de 1960 cuando apareció la primera mención a los burros. Al principio, eran referencias inocentes. Marisol escribía sobre cómo pasaba tiempo en el establo porque allí nadie la molestaba, nadie le gritaba, nadie le exigía nada. Los animales la hacían sentir en paz. «Ellos no me juzgan», escribía. «No me dicen que soy una mala esposa, una mala madre, una mala mujer. Simplemente existen, y yo existo junto a ellos». El padre Juventino sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras leía. Podía ver la progresión, la forma en que la mente de Marisol comenzaba a deslizarse hacia territorios peligrosos. En una carta de agosto de 1960, ella describía como uno de los burros, el grande de pelaje gris al que llamaban cenizo, parecía entenderla mejor que cualquier ser humano. «Me mira con ojos que no juzgan, que no exigen, que no condenan. A veces pienso que Cenizo tiene más alma que mi propio esposo». Para octubre de ese mismo año, las cartas habían tomado un giro inquietante. Marisol comenzó a escribir sobre sueños, fantasías cada vez más perturbadoras. Hablaba de una conexión con los animales que iba más allá de lo natural, de un deseo de ser aceptada de una forma que los humanos nunca le habían ofrecido. El padre Juventino tuvo que detenerse varias veces, limpiarse el sudor de la frente, preguntarse si debía continuar leyendo. Eulalia permanecía sentada frente a él, su rostro inexpresivo. «Siga leyendo, padre», le dijo. «Necesita entender qué fue lo que realmente mató a mi prima. Porque no fueron los burros. Fue este pueblo. Fue la soledad. Fue un matrimonio que la destruyó pedazo por pedazo hasta que no quedó nada humano en ella». Las últimas cartas, escritas entre diciembre de 1960 y febrero de 1961, documentaban el colapso final de Marisol. Ya no hablaba de los burros como animales. Los describía como sus únicos verdaderos compañeros, los únicos seres que le ofrecían el afecto físico que anhelaba. Las descripciones se volvían cada vez más explícitas, más gráficas. Marisol detallaba encuentros que el padre Juventino no podía ni quería imaginar, actos que desafiaban toda decencia y moral. Pero lo más perturbador de todo era la justificación. Marisol no escribía como una persona que sabía que estaba cometiendo un pecado. Escribía como alguien que había encontrado la única forma de amor que el mundo estaba dispuesto a darle. «Si Dios me niega el afecto de los hombres», escribía en su penúltima carta, «entonces aceptaré el afecto de sus criaturas. Ya no puedo vivir sin ser tocada, sin ser querida, sin sentir que importo para alguien.
aunque ese alguien tenga 4 patas y no pueda hablar. El padre Juventino cerró la caja de cartas, sus manos temblando. Miró a Eulalia y vio en sus ojos una furia contenida que amenazaba con desbordarse. ¿Dónde estaba usted cuando ella escribía estas cosas?, preguntó el sacerdote, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no hizo nada? Eulalia lo miró con una mezcla de dolor y rabia que pareció envejecerla 10 años en un instante. Hice todo lo que pude, padre. Le envié dinero para que escapara. Le supliqué que viniera a Oaxaca conmigo, que trajera a los niños. Pero Marisol tenía miedo. Decía que Bernardo la encontraría, que la traería de vuelta, que le quitaría a sus hijos. Y lo peor de todo es que probablemente tenía razón. ¿Qué juez le daría la custodia a una mujer que abandonó a su esposo? En este país, padre, una mujer casada es propiedad de su marido. Usted lo sabe tan bien como yo. El padre Juventino no pudo refutar esas palabras. Había visto demasiados casos similares, mujeres atrapadas en matrimonios destructivos, sin opciones legales, sin recursos, sin esperanza. Pero esto era diferente. Esto había cruzado una línea que ni siquiera su compasión podía justificar. ¿Qué quiere que haga con esta información?, preguntó finalmente el sacerdote. Eulalia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Quiero que la verdad salga a la luz. No la verdad sobre lo que Marisol hizo con esos animales. Esa verdad ya está en boca de todos, manchando su memoria, convirtiendo su tumba en un lugar de vergüenza. Quiero que se sepa la verdad sobre lo que le hicieron a ella primero, sobre cómo este pueblo, este matrimonio, este sistema, la empujaron hacia el abismo. Pero el padre Juventino sabía que esa verdad nunca vería la luz. No en San Miguel Canoa, no en 1961. La historia que se estaba consolidando era mucho más simple, mucho más conveniente. Marisol Solís había sido una mujer depravada, enferma de la mente, que había cometido actos contra natura y había pagado el precio final por su perversión. Esa era la narrativa que el pueblo necesitaba, porque la alternativa era demasiado incómoda, demasiado acusatoria. Esa noche, el padre Juventino quemó las cartas en el patio de la rectoría. Una por una, las alimentó al fuego mientras rezaba por el alma atormentada de Marisol. Eulalia protestó, lloró, le suplicó que reconsiderara. Pero el sacerdote fue inflexible. Estas cartas no la redimirán, le dijo. Solo causarán más dolor, más escándalo. Sus hijos ya cargan con suficiente vergüenza. No podemos añadir más peso a sus hombros. Eulalia abandonó San Miguel Canoa a la mañana siguiente, jurando nunca regresar. Llevó consigo solo una carta, la primera que Marisol le había enviado, cuando todavía había esperanza en sus palabras, cuando todavía era la mujer que Eulalia recordaba de su infancia. El resto se había convertido en cenizas, y con ellas, la única evidencia de que Marisol Solís había sido algo más que el monstruo en que el pueblo la había convertido. Pero los susurros continuaron. Siempre lo hacen en los pueblos pequeños. Las hermanas Carmona recordaron que habían visto al doctor Morales salir del establo aquella mañana con el rostro más pálido que un muerto. Don Esteban, después de suficientes tragos de mezcal, confesó a sus compañeros de cantina que había visto cosas en ese establo que lo perseguirían hasta su tumba. Describió la posición del cuerpo, las marcas en los muslos de Marisol, la forma en que los burros actuaban, especialmente Cenizo, como si supieran exactamente lo que había pasado. El doctor Morales, presionado por el alcohol y la culpa, eventualmente habló con su esposa sobre el caso. Le contó sobre las lesiones internas masivas, sobre cómo los órganos de Marisol habían sido destrozados desde adentro, sobre la evidencia biológica que había encontrado y que confirmaba lo impensable. Su esposa, horrorizada, le hizo prometer que nunca compartiría esos detalles con nadie más. Pero ella misma no pudo guardar el secreto, y pronto las descripciones médicas, distorsionadas y exageradas con cada repetición, circulaban por todo el pueblo. Bernardo Solís vendió su propiedad 3 meses después de la muerte de Marisol. No podía soportar vivir en esa casa, trabajar en ese establo. Los niños fueron enviados a vivir con diferentes familiares, separados para siempre. Bernardo se mudó a la Ciudad de México, donde nadie conocía su historia, donde podía pretender que su esposa había muerto de causas naturales,
de una enfermedad súbita, de cualquier cosa excepto la verdad. Pero la verdad tiene una forma de filtrarse. Para 1962, la historia de la mujer de Puebla que murió por tener relaciones con burros había llegado a los periódicos sensacionalistas de la capital. Los detalles estaban distorsionados, los nombres cambiados, pero la esencia permanecía. Se convirtió en una historia de advertencia, un cuento moral sobre los peligros de la depravación sexual, sobre lo que sucede cuando las mujeres son dejadas solas sin supervisión masculina apropiada. Nadie mencionaba la soledad que había consumido a Marisol como un cáncer. Nadie hablaba del abandono, del abuso, de los años de maltrato que habían erosionado su cordura. La narrativa oficial era simple y satisfactoria para todos excepto para aquellos que habían conocido la verdad completa. En San Miguel Canoa, la casa de los Solís permaneció vacía durante años. Se convirtió en un lugar maldito, un sitio que los niños evitaban incluso durante el día. Se decían que por las noches se podían escuchar relinches fantasmales viniendo del establo, aunque los burros habían sido sacrificados hacía mucho tiempo. Algunos juraban haber visto una figura femenina caminando entre las sombras del patio, siempre dirigiéndose hacia el establo, una y otra vez, condenada a repetir su camino hacia la perdición por toda la eternidad. Don Esteban, quien había descubierto el cuerpo, comenzó a beber más de la cuenta. En las cantinas, entre tragos de mezcal barato, contaba su versión de los hechos a quien quisiera escuchar. Cada vez que lo hacía, los detalles se volvían más macabros, más elaborados. Hablaba de cómo había encontrado a Marisol todavía agonizante, de cómo ella había susurrado palabras incoherentes antes de morir, de cómo los burros lo habían mirado con una inteligencia antinatural, como si supieran exactamente lo que habían hecho. La mayoría de la gente lo tomaba como delirios de un borracho. Pero había algo en sus ojos, un terror genuino que no podía ser fingido, que hacía que incluso los más escépticos se preguntaran qué había visto realmente esa mañana de marzo. Don Esteban murió en 1967, su hígado destruido por el alcohol. Pero antes de su muerte, en su lecho de agonía, llamó al padre Juventino y le confesó algo que nunca le había dicho a nadie. Ella estaba viva cuando llegué. Padre, susurró con voz ronca. Todavía respiraba. Me miró y trató de hablar. Pude haberla ayudado. Pude haber ido a buscar a doctor. Pero me quedé paralizado por el horror de lo que veía. Y mientras estaba allí parado, mientras decidía si correr o quedarme, ella exhaló su último aliento. A veces me pregunto si habría sobrevivido si yo hubiera actuado más rápido. A veces me pregunto si quería sobrevivir. El padre Juventino le dio la absolución, pero ambos sabían que el perdón divino no podía borrar la culpa que don Esteban llevaría hasta su tumba. El sacerdote nunca compartió esa confesión con nadie, como dictaba el sacramento, pero la información lo atormentaba. ¿Cuántas personas más en San Miguel Canoa llevaban secretos similares? ¿Cuántos habían visto las señales de la desintegración mental de Marisol y habían elegido mirar hacia otro lado? Para 1970, 9 años después de la muerte de Marisol, una nueva familia se mudó a la casa de los Solís. Eran forasteros, venidos de Veracruz, que no conocían la historia del lugar. El precio había sido irresistible, demasiado bajo para una propiedad de ese tamaño, y el agente de bienes raíces había sido convenientemente vago sobre las razones. La familia Méndez, compuesta por el padre, la madre y 4 hijos, renovó la casa completa. Pintaron las paredes, reemplazaron las puertas, arrancaron los pisos viejos. Pero no tocaron el establo. Algo en ese lugar les provocaba un malestar instintivo que ninguno podía explicar. Fue la hija mayor de los Méndez, una muchacha de 16 años llamada Claudia, quien eventualmente escuchó la historia completa. Las hermanas Carmona, ahora ancianas pero con lenguas igual de afiladas, se aseguraron de que la joven conociera cada detalle sórdido de lo que había ocurrido en su nueva casa. Claudia corrió a su hogar, llorando, exigiéndole a sus padres que se mudaran inmediatamente. Su padre, un hombre pragmático que no creía en supersticiones, se negó. Habían invertido todos sus ahorros en esa propiedad. No la abandonarían por chismes de viejas. Pero su madre, una mujer más sensible a las corrientes invisibles que fluyen a través de los lugares, comenzó a notar cosas. El aire dentro del establo siempre estaba frío, incluso en los días más calurosos del verano.
Las plantas que intentaba cultivar cerca de esa estructura morían sin explicación. Y en las noches, cuando el viento soplaba de cierta manera, juraba escuchar algo que sonaba como gemidos humanos mezclados con relinchos animales. 3 años después, los Méndez también vendieron la propiedad y se fueron de San Miguel Canoa. No dieron explicaciones, pero los vecinos notaron que la familia parecía haber envejecido años en ese corto periodo. El establo fue finalmente demolido en 1975 por orden del nuevo dueño, un empresario de Puebla que planeaba construir un taller mecánico en el terreno. Los trabajadores que derribaron la estructura reportaron haber encontrado marcas extrañas en las vigas de madera, arañazos que parecían hechos por uñas humanas, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar de ese lugar. Debajo de donde había estado el comedero de los burros, encontraron algo más. Una pequeña caja de metal oxidada, enterrada poco profundamente en la tierra. Dentro había una fotografía de Marisol Solís, tomada años antes de su muerte, cuando todavía había luz en sus ojos. Al reverso, escrito con tinta desvaída, había una frase: que alguien me recuerde cómo era antes de que este lugar me devorara. El capataz de la construcción, un hombre que había trabajado en demoliciones por más de 20 años, entregó la fotografía al padre Juventino sin decir palabra. El sacerdote, ahora un anciano de 74 años, miró la imagen con ojos cansados que habían visto demasiado. Era Marisol, sí, pero una Marisol que el pueblo había olvidado convenientemente. Una mujer joven, con una sonrisa tímida, sosteniendo a un bebé en sus brazos. La imagen de la maternidad, de la inocencia, de todo lo que debería haber sido su vida. El padre Juventino guardó la fotografía en su breviario y nunca se la mostró a nadie. Algunas verdades, pensó, eran demasiado dolorosas para compartir. Algunas acusaciones mudas eran demasiado potentes para ser expresadas en voz alta. Esa fotografía era una sentencia de muerte contra todo San Miguel Canoa, un recordatorio de que todos habían participado en la destrucción de esa mujer, ya sea por acción o por omisión. Los hijos de Marisol crecieron sin conocer realmente a su madre. El mayor, que tenía apenas 7 años cuando ella murió, solo guardaba fragmentos de recuerdos. El olor de su cabello, la suavidad de sus manos cuando lo arropaba por las noches, la tristeza perpetua en sus ojos que él, siendo niño, no había podido comprender. Los dos menores no recordaban nada en absoluto. Para ellos, Marisol era solo un nombre asociado con vergüenza, una mancha en su apellido que arrastraban como una cruz. En 1980, el hijo mayor, ahora un hombre de 26 años llamado Miguel, regresó a San Miguel Canoa por primera vez desde la muerte de su madre. No fue una peregrinación sentimental ni un intento de reconciliación con el pasado. Vino porque el padre Juventino estaba muriendo y había pedido verlo. El sacerdote, confinado a su lecho en la rectoría, consumido por un cáncer de pulmón que había estado royendo sus entrañas durante meses, tenía algo que decir antes de partir. «Tu madre no era un monstruo», le dijo el padre Juventino a Miguel, su voz apenas un susurro rasposo. «Era una mujer que fue destruida pedazo por pedazo hasta que no quedó nada reconocible. Este pueblo, tu padre, todos nosotros, le fallamos de formas que no puedo comenzar a enumerar. Y cuando ella se quebró finalmente, cuando cruzó esa línea hacia la locura, la condenamos en lugar de preguntarnos cómo permitimos que llegara a ese punto». Miguel escuchó en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas. Era la primera vez que alguien le hablaba de su madre como un ser humano en lugar de como una aberración. El padre Juventino le entregó la fotografía, la única imagen de Marisol que mostraba a la mujer que había sido antes de que San Miguel Canoa la consumiera. «Recuérdala así», dijo el sacerdote. «Y si puedes, perdónala. No por lo que hizo, porque eso está más allá del perdón o la condena. Perdónala por no haber sido lo suficientemente fuerte para resistir cuando el mundo se confabuló en su contra. Perdónala por haberse rendido a la locura cuando la cordura se volvió insoportable». El padre Juventino murió esa misma noche. En su funeral, Miguel Solís permaneció en la parte trasera de la iglesia, invisible entre los dolientes. Escuchó a la gente elogiar al sacerdote por sus décadas de servicio, por su compasión, por su dedicación a la comunidad. Nadie mencionó su mayor acto de misericordia, el que había guardado en secreto durante casi 20 años. Su intento, aunque fallido,
de proteger la dignidad de una mujer muerta que no podía defenderse. Miguel no regresó a San Miguel Canoa después de ese día, pero llevó consigo la fotografía de su madre y una comprensión más profunda de la tragedia que había destrozado su familia. Años más tarde, cuando tuvo sus propios hijos, les contó sobre su abuela. No les habló de los burros ni del escándalo. Les habló de una mujer que había amado a sus hijos, que había sido atrapada en circunstancias que la habían aplastado, que había sido humana en sus debilidades y en su sufrimiento. La casa de los Solís eventualmente fue demolida por completo en 1985. En su lugar se construyó una gasolinera y luego un pequeño supermercado. Las nuevas generaciones de San Miguel Canoa ni siquiera sabían que había existido una casa allí. La historia de Marisol Solís se convirtió en poco más que un rumor, un cuento de advertencia susurrado ocasionalmente por los más viejos del pueblo, con detalles que se distorsionaban más con cada repetición hasta volverse irreconocible. Pero en las noches de marzo, cuando el viento sopla con fuerza desde los campos de maíz, algunos residentes de San Miguel Canoa todavía juran que pueden escuchar algo en el aire. Un lamento que no es completamente humano ni completamente animal. Un sonido que habla de soledad absoluta, de desesperación más allá de las palabras, de una mujer que fue empujada más allá de los límites de lo que cualquier alma puede soportar. El doctor Morales, quien sobrevivió hasta 1992, llevó sus secretos médicos a la tumba. Pero antes de morir, escribió un ensayo que nunca publicó, un análisis clínico de lo que él llamaba la desintegración psicológica inducida por trauma continuo. No mencionaba nombres, pero cualquiera que conociera la historia de Marisol Solís podía leer entre líneas. En ese documento, ahora archivado en algún cajón olvidado de la Universidad Médica de Puebla, el doctor argumentaba que lo que le había sucedido a Marisol no era simplemente perversión sexual, sino una forma extrema de disociación traumática, un escape psicológico de una realidad que se había vuelto intolerable. Cuando un ser humano es privado sistemáticamente de afecto, de dignidad, de autonomía, escribió, la mente buscará desesperadamente cualquier forma de conexión, cualquier experiencia que le permita sentir algo más allá del dolor constante. En casos extremos, esta búsqueda puede manifestarse de maneras que la sociedad considera abominables. Pero quizás la verdadera abominación no es el acto final de desesperación, sino el sistema de crueldad y negligencia que condujo a ese acto. Bernardo Solís nunca volvió a casarse. Vivió hasta 1998, un anciano solitario en un departamento de la colonia Roma en Ciudad de México. Nunca habló de su primera esposa con nadie. Cuando sus vecinos preguntaban, decía simplemente que era viudo y cambiaba de tema. Pero las últimas semanas de su vida, cuando el Alzheimer comenzó a erosionar las barreras que había construido cuidadosamente durante décadas, empezó a murmurar cosas extrañas. Hablaba de una mujer que lloraba en las noches, de un establo que olía a culpa, de 4 burros que lo miraban con ojos acusadores. Su enfermera, una joven que no conocía su historia, simplemente atribuía estas palabras al deterioro mental. Pero una tarde, cuando Bernardo parecía inusualmente lúcido, la miró directamente a los ojos y le dijo algo que ella nunca olvidaría. La maté yo, ¿sabe? No estuve allí cuando murió, pero la maté de todas formas. La maté con cada día de indiferencia, con cada palabra cruel, con cada vez que la dejé sola en ese infierno. El establo solo terminó lo que yo había comenzado. La enfermera reportó estas palabras en su bitácora médica, pero nadie les prestó atención. Eran solo las divagaciones de un anciano moribundo, sin contexto, sin significado aparente. Bernardo Solís murió 3 días después, llevándose consigo la totalidad de su culpa y sus secretos. Fue enterrado en un cementerio anónimo de Ciudad de México, lejos de San Miguel Canoa, lejos de la esposa cuya tumba nunca había visitado. Para el año 2000, San Miguel Canoa había cambiado irreconociblemente. La gasolinera había cerrado, reemplazada por una tienda de autoservicio. La mayoría de los jóvenes se habían ido a Puebla o más allá, buscando oportunidades que el pueblo no podía ofrecer. Los ancianos que todavía recordaban los eventos de 1961 eran cada vez menos, y con cada muerte, los detalles de la historia de Marisol Solís se desvanecían un poco más. Las hermanas Carmona, las últimas guardianas vivientes de ese oscuro secreto, murieron con pocas semanas de diferencia en el 2003.
Con ella se fue la memoria más completa de aquellos días. Sus sobrinos, al limpiar la casa que habían compartido durante toda su vida, encontraron diarios llenos de chismes del pueblo, observaciones meticulosas sobre los vecinos, juicios morales pronunciados con la certeza absoluta de quienes nunca dudaban de su propia rectitud. En esos diarios había varias entradas sobre Marisol Solís. Las hermanas habían notado su aislamiento creciente, su apariencia cada vez más descuidada, las ojeras que oscurecían su rostro. Pero en lugar de ofrecer ayuda o compasión, simplemente habían observado y juzgado, tomando notas mentales que luego compartirían en susurros con otras mujeres del pueblo. Esa Marisol está dejándose ir, había escrito una de ellas. Una mujer decente mantiene su apariencia sin importar las circunstancias. Bernardo debe estar tan avergonzado. Los sobrinos quemaron los diarios sin leerlos completamente. Pensaron que eran solo cotilleos sin valor de dos viejas solteronas. No se dieron cuenta de que estaban destruyendo un testimonio involuntario de la crueldad pasiva, de cómo una comunidad entera puede convertirse en cómplice de una tragedia simplemente observando sin actuar. En el 2015, un estudiante de antropología de la Universidad de Puebla llegó a San Miguel Canoa para investigar leyendas urbanas y folclore regional. Alguien le había mencionado vagamente la historia de la mujer y los burros, pero los detalles se habían distorsionado tanto que parecía más mito que realidad. El estudiante, un joven llamado Ricardo, pasó semanas entrevistando a los residentes más antiguos del pueblo. La mayoría no quería hablar del tema. Algunos afirmaban no saber nada. Otros cambiaban de tema abruptamente cuando él lo mencionaba. Pero eventualmente encontró a don Jacinto, un hombre de 87 años que había sido amigo de infancia de Bernardo Solís. Don Jacinto había guardado silencio durante más de 50 años, pero ahora, al final de su vida, sentía que el silencio pesaba más que la verdad. Le contó a Ricardo la historia completa, o al menos la versión que él conocía. Le habló de Marisol, de su matrimonio destructivo, de su aislamiento, de su descenso hacia la locura. Le habló también de la complicidad del pueblo, de cómo todos habían visto las señales pero nadie había intervenido porque no era asunto de nadie meterse en los problemas de un matrimonio ajeno. Esa historia se cuenta como si Marisol hubiera sido una depravada que obtuvo lo que merecía, dijo don Jacinto, su voz quebrándose con la emoción. Pero la verdad es que todos en este pueblo tenemos su sangre en las manos. La vimos destruirse lentamente y no hicimos nada. Y cuando finalmente se destruyó por completo, tuvimos la audacia de juzgarla, de convertirnos en víctimas escandalizadas de su inmoralidad. Hemos vivido con esa mentira durante más de 50 años, y moriremos con ella. Ricardo grabó la entrevista, pero nunca la publicó. Algo en la historia lo perturbó profundamente, no solo por los detalles gráficos, sino por lo que revelaba sobre la naturaleza humana, sobre cómo las sociedades pequeñas pueden destruir a sus miembros más vulnerables a través de la indiferencia y el juicio. Guardó la grabación en un archivo digital que probablemente nadie escuchará jamás. Miguel Solís, el hijo mayor de Marisol, murió en el 2018 a los 64 años. En su testamento, dejó instrucciones específicas. La fotografía de su madre, aquella que el padre Juventino le había dado décadas atrás, debía ser enterrada con él. No quería que sus propios hijos la encontraran después de su muerte. No quería arriesgarse a que investigaran y descubrieran la historia completa. Algunos secretos, había decidido, era mejor que murieran con quienes los cargaban. Pero en su funeral, su hija mayor, una mujer de 32 años llamada Elena, notó que su padre sostenía algo en su mano dentro del ataúd. Cuando los empleados de la funeraria se distrajeron, ella lo tomó rápidamente. Era la fotografía. En el reverso, además de la frase original de Marisol, su padre había añadido algo con su propia letra temblorosa, probablemente en sus últimos días de vida. Te recordé, mamá. Te recordé como eras antes de que el mundo te quebrara. Descansa en paz. Elena guardó la fotografía y, contra los deseos de su padre, decidió investigar. Descubrió fragmentos de la historia a través de búsquedas en Internet, en archivos de periódicos sensacionalistas de los años 60, en foros donde la gente compartía leyendas urbanas mexicanas. La historia de su abuela había sido reducida a un chiste macabro, a una anécdota grotesca que la gente contaba para impresionar o horrorizar a sus amigos. Sintió rabia. Rabia por su abuela,
por su padre, por todos los que habían sufrido las consecuencias de algo que nadie había hecho nada por prevenir. Consideró escribir un libro, hacer un documental, encontrar alguna manera de contar la historia verdadera. Pero finalmente decidió no hacerlo. No por falta de valor, sino porque se dio cuenta de que el mundo probablemente no estaba listo para ver a Marisol Solís como algo más que un monstruo. Hoy, en 2025, San Miguel Canoa es un pueblo más del estado de Puebla. La mayoría de sus habitantes jóvenes ni siquiera han escuchado la historia de Marisol Solís. El supermercado que se construyó sobre el terreno de su antigua casa sigue operando, sus pasillos llenos de clientes que no tienen idea de la tragedia que se desarrolló bajo sus pies décadas atrás. De vez en cuando, un empleado nuevo reporta sentir una sensación extraña cerca del almacén trasero, un frío inexplicable, una tristeza que parece emanar de las paredes mismas. Pero son solo sensaciones, fáciles de descartar, fáciles de olvidar. La tumba de Marisol en el cementerio de San Miguel Canoa está marcada solo con una cruz simple de concreto. No lleva su nombre completo, solo las iniciales MS y las fechas de nacimiento y muerte. Nadie la visita. Las hierbas crecen altas alrededor de ella. Es un lugar olvidado, como la mujer que yace debajo. Pero tal vez, solo tal vez, ese olvido sea una forma de misericordia. Porque mientras Marisol Solís permanezca olvidada, también permanece fuera del alcance del juicio continuo, liberada finalmente de las expectativas y condenas de un mundo que nunca la entendió y nunca intentó hacerlo. Y así termina esta historia, una de las más oscuras y perturbadoras que han emergido de las sombras del México rural. No es una historia con héroes ni villanos claros, sino una sobre la complejidad de la condición humana, sobre cómo el trauma y el abandono pueden destruir una mente, sobre cómo las sociedades pequeñas pueden ser tanto refugio como prisión. Es una historia que nos obliga a mirar no solo los actos finales de desesperación, sino las cadenas de eventos y negligencias que condujeron a ellos. Una historia que, aunque sucedió hace más de 60 años, sigue resonando porque las condiciones que la hicieron posible, la soledad, el abuso doméstico, la indiferencia comunitaria, todavía existen hoy. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha perturbado de la manera en que debe perturbar, entonces ha cumplido su propósito. Porque las historias más importantes no son las que nos hacen sentir cómodos, sino las que nos obligan a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestras sociedades. Y si quieres seguir explorando estos rincones oscuros de la historia, estos relatos que revelan tanto sobre la naturaleza humana como cualquier libro de psicología, sabes dónde encontrarme. Hay muchas más historias esperando ser contadas, muchos más secretos enterrados en el pasado que necesitan ver la luz. Hasta la próxima historia, y recuerda, a veces los verdaderos monstruos no tienen garras ni colmillos, tienen indiferencia.